Entonces, continuamos con con la grabación en donde quedamos. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Espérame. Dale, no te preocupes. Ya. Ok, entonces, ¿recuerdas? Vamos a repasar lo que hicimos. Entonces, ¿por qué utilizamos esta importación de acá? Porque Python no tiene una clase abstracta como tal. Este método, o sea, el módulo se llama ABC minúscula, ¿sí? Ujú. Importamos la aplicación de la clase abstracta que provee una forma estándar de crear una clase abstracta usando la herencia y el método abstracto que es el decorador que nos crea las restricciones para que la interfaz se aplique como es correctamente, ¿vale? Entonces, recordemos que es una interfaz. Una interfaz es un contrato entre una clase y otra para que la clase hija, en este caso perro, eh, tenga la obligación de implementar los métodos que la clase padre tiene, ¿vale? Entonces, Ujú. lo que hacemos es crear la definición de la interfaz utilizando la clase abstracta. En este caso, nuestra clase abstracta es animal. ¿Cómo indicamos que es una clase abstracta? Pues heredando este módulo, este apartado del módulo que nos trajimos de la librería ABC. ¿Sí? Este apartado del módulo nos permite utilizar este método abstracto que está indicado por la arroba. Este método abstracto, este método acá se llama decorador. El decorador lo que hace es una clase de referencia a funciones. Lo vamos a ver en un futuro cuando veamos patrones de diseño, ¿vale? Entonces, Ujú. recuerdas que como es una clase de contrato entre una clase padre y una clase hija, la clase padre nunca hace la implementación de la función, en este caso del método hacer sonido, sino que por el contrario deja el método abstracto para que todas las clases hijas definan cómo quieren hacer la implementación de este método, ¿vale? Ajá. Entonces, pues para hacer la implementación de la interfaz en la clase hija lo que hacemos es crear una nueva clase llamada perro, ¿sí? Y hacemos que herede la clase padre que en este caso es animal, ¿ok? Nosotros vemos que si yo elimino esto, me va a decir necesitamos un bloque indentado, ¿sí? Si yo coloco paz, va a funcionar, perdón, si yo coloco paz va a funcionar común y corriente, no me va a indicar ningún error. Es más, si yo defino otra función como por ejemplo comer, ¿sí? Eh, indicamos que es parte de la función, ¿sí? E imprimo el perro come, ¿sí? Técnicamente todo está bien, ¿verdad? No debería haber ningún problema, por lo menos el IDE no me dice que no hay ningún problema. Pero pues vamos a correrlo para ver cómo se comporta la interfaz en este caso. Si nosotros corremos esto, lo primero que nos dice el error es no podemos instanciar la clase abstracta, bueno, la hija de la clase abstracta perro, con el método hacer sonido. ¿Por qué no lo podemos instanciar? Porque no estamos haciendo la implementación del método. Hasta que nosotros no hagamos la implementación del método que nos obliga a hacer nuestra interfaz, no va a funcionar nuestra clase, ¿vale? No va a funcionar nuestro ejercicio. Entonces nosotros hacemos definición, hacer sonido, ¿sí? Y aquí hacemos un print y hacemos el sonido que hace el perro, que es wow, 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 ¿vale? Luego de hacer esto, ahora sí tenemos la posibilidad de que mi perro, punto, haga el sonido y si lo corremos vamos a ver qué es lo que obtenemos. Wow, wow, wow. Si ves que ya no hay ningún problema con el código. Ajá. Entonces Ujú. esa es la implementación de la clase abstracta. Lo que hicieron fue crear un método que obligara a que cualquier función o método decorado con este abstract method tenga que estar obligatoriamente en las clases que implementan este método, que heredan las clases padres que son las abstractas, ¿vale? La interfaz. ¿Queda claro? Ajá. Esto sí se utiliza. La interfaz en este caso sí se utiliza. A veces se utiliza más que todo para hacer... Creo que yo tengo un ejemplo. Dame a ver si encuentro el ejemplo y te lo muestro. Que es un ejemplo que hice el semestre pasado para una materia que se llama Modelos de Programación 2. Y Modelos 2 lo que hacía era, pues básicamente aprovechar cosas puntuales de todos los paradigmas y pues expandir un poco más el conocimiento de programación en general que los estudiantes tienen. Entonces, dame un segundo, lo busco y ya te lo muestro. ¿Se vuelve bien la luz? Sí. Ah, vale.
Uy, es que sí la han quitado. Es que se me dañó la nevera, tanto que friegan con la luz. Yo había comprado unos estabilizadores supuestamente. Me fui a la ferretería y pedí estabilizadores. Me entregaron unas cajitas pequeñitas para el toma. Y entonces yo dije, ve, pero estos sí son estabilizadores que sí. Y yo le dije a Mario, amor, tan raro porque los que yo tenía en Bogotá eran una cajita grande. Entonces dijo, pues sí, tal vez ahora son así, bueno. Pues resulta que esos no son estabilizadores, son protectores, pero no son estabilizadores. Ah, La ya nevera bolas. Dime. le tuvieron que cambiar el compresor, se quemó el compresor de la nevera, de tanto que es que quitan mucho la luz, muchísimo. No, qué complicado, Flor. Y uno sin luz sirve para harto. Uy, sí. Yo trato de tener, mira, tengo ya casi todos los bombillos porque he estado comprando todos los meses, compro 2, 3 bombillos recargables. Ya los tengo Ajá. casi todos recargables. Sí, Compré un ventilador recargable. sí. Trato de mantener todo cargado. Cuando me fuera luz, yo juego. Oye, si no puse a cargar el celular. Ahora te va a tocar Porque siempre comprar un trato de banco de tener todo poder. cargado. ¿Cómo? Te va a tocar comprar un banco de poder. Pues es que imagínate, si le fregué la vida a Mario porque resulta que él me dijo que íbamos a tratar de comprar un generador. Sí. Entonces nos fuimos a averiguarlo, no sé qué, y él hizo el comentario, se lo hizo a un señor que vive en Miami. Ujú. Entonces le dijo, no, si yo tengo acá, yo se lo mando porque eso por allá le sale carísimo y eso no son buenos. Bueno, se lo regaló y yo más contenta porque, bueno, vamos a tener el generador. Pues resulta que lo llevó para la tortillería y se volvió el generador de los negocios. Para la tortillería, para los pollos, cuando necesitan allá en los mantenimientos. Entonces yo le dije, ¿y acá? Entonces él me dijo, yo te voy a comprar uno. Pues yo, es claro. Le Pero digo yo, bueno, ¿y tiene por qué no sentido. llamas a tu amigo de Miami? ¿Cómo? Tiene sentido que lo haya llevado para facturar y ya luego con lo que facture te compra el otro. Un hombre visionario. Y la montada que le tengo es porque le digo yo que llame al señor de Miami. Obviamente le da pena porque yo le dije que le hubieran dicho ya se te regalado. Claro. Y entonces cuando se baja la luz le digo yo, ay, ese generador en Miami llamando, diciendo no estoy solo, necesito que alguien lo utilice. Pero por más que lo fregué, no fue capaz de llamar al señor. Dice que le da pena. No, yo le entiendo que le dé pena, pero como yo no soy la que iba a poner la cara. Sí, no, claro, totalmente. Qué curioso, Flor. Yo sé que eso pronto te va a hacer, te hace el esfuerzo de comprártelo y te deja ahí el... Ahorita con eso de la cirugía, no, ni mencionarlo, mejor dicho, pobrecita, como le toca conmigo de duro, Dios mío. El amor es el amor, Flor. No te preocupes de eso. Uy, Antes sí, demasiado. agradecer al universo de que tienes un buen compañero. No, sí, pero no crean, o sea, me da mucho pesar, por eso es que ay, yo le lucho y le lucho a ver si logro comenzar a trabajar, porque a mí me da un pesar que él le toca tan duro conmigo. Pues ánimos, Flor. Pronto tendrás la oportunidad. Sí. Bueno, mi Flor. No te imaginas, yo al principio de la relación, yo trataba de convencerlo que se metiera conmigo. Yo le decía, yo soy una mujer muy enferma, que ibas con una persona así. Ay, qué fuerte, ¿cómo así? Sí, porque uno es consciente. Yo siempre he sido enferma y pues uno solo pues, la lucha y como sea. Pero ya cuando él empezó a querer salir conmigo, yo no, empezando porque yo siempre lo sacaba, yo le decía que no, porque yo decía, yo en la vida vuelvo a meterme con alguien después de matrimonio tan brutal. Y yo decía, no y no. Entonces, él insistió, hasta que al fin, porque lo dejaba hasta plantado y todo, qué pecadito. Hasta que al fin salimos. Entonces yo le dije, bueno, como él era tan bonito conmigo, yo le decía, por ahí máximo 3 meses, ya después demuestra lo que es. Y él me decía, ay, porque tienes que ser tan negativa. No, realista. Ya me tocó vivir la vida, ya sé que cómo es la vida y cómo son los hombres.
máximo 3 ¿Cómo meses y son ya los hicimos. hombres? Sí, yo decía sí. Y pasaron los 3 meses y me dijo, bueno, ¿y ahora qué tienes que decir? Y yo, máximo 6 meses. De ahí sí no creo que aguantes más. Y él me compraba a veces cosas cuando viajaba y me escribía tarjetas así como yo siempre te voy a amar, no es por un tiempo, cosas así. Hasta que ya pasaron los 6 meses, entonces yo ya lo vi como más en serio, ya lo tomé realmente como que esta relación se iba para largo. Entonces yo lo cogí y le dije, mira, yo te voy a ser muy honesta, yo soy una mujer muy enferma y a mí me dan mis crisis y cuando me pongo mal es bárbara la cosa. Y tú te mereces, tú eres una buena persona y tú te mereces una persona que te sirva de apoyo y más bien no que te arrastre porque es que conmigo la cosa es complicada. Y él me decía que porque yo era así tan dura, yo no, es que soy realista. Y él me decía, no, no te preocupes, no le pares bolas a eso. Cuando pum, la primera crisis, ese hombre casi se muere. ¿Por ¿Qué qué? dijo que hago? Yo le decía, porque me vio, es que a mí me daban, en esa época las crisis eran demasiado fuertes, entonces yo sentía que se iba a partir hasta el hueso. El dolor, es como por ejemplo que yo me pegue o que por ejemplo con la niña me ha pasado que ella a veces se me lanza y me golpeó, pero o sea, tú la ves que me golpeó y tú dices no fue un golpe fuerte. Para mí es impresionante, siento que se va a partir el hueso, o sea que el dolor llega hasta el fondo. Entonces en esa época las crisis eran así, y empecé a sentir yo el dolor en el músculo, ya llegaba al hueso y ya era que era una cosa. Entonces, pues yo ya sabía que tenía que mandarme a colocar y todo. Pero en ese momento no pensé que fuera una crisis tan fuerte, sino Ajá. yo dije, bueno, pues me voy a esperar. Me compré unas pastillas y dije, me voy a esperar, me las tomo y descanso porque pues también yo en esa época trabajaba demasiado. Entonces, ¿qué va? Cuando me dice a doler todo y él asustadísimo, ¿y qué hago? No sé qué. Y yo, primero calma, ya vamos a llamar, voy a pedir la inyección que me saben colocar y con eso ya me va a bajar el dolor. Entonces, listo, fue así. Entonces ahí yo lo cogí y le dije, esto es de lo que yo te hablaba. Y a mí mis crisis me han seguido. Y yo he durado varios días totalmente inmóvil. Entonces, tienes que entender eso, o sea, vivir con una persona enferma no es fácil y es un, es un lastre prácticamente que vas a tener que cargar siempre. Entonces, piénsalo muy bien. Pero no, él nunca lo dudó, por Tan más que yo lindo. le decía, él nunca lo dudó, Tan lindo. hasta que ya me convencí. Ay, Mario me cae muy bien, lo quiero mucho. Yo también. Hacen una bonita pareja, hacen una bonita pareja. Gracias. Pero sí, mi flor. Pues nada, los compañeros de la vida, supongo que toda la meta sea encontrar a alguien así. Sí, porque como sea, pues la verdad que nos complementamos bastante porque él también le ha tocado duro. Él tuvo una relación terrible también y de ahí para adelante nunca tuvo estabilidad. Entonces, digamos que yo siempre sentí que no aportaba, pero sí aportó también a la relación. Claro, no, eso es un trabajo de dos, Flor. Me alegra mucho, qué bonito. Bueno, mi Flor, entonces continuamos, ¿sí? Uh-huh. Vale. Bueno, entonces te iba a mostrar el ejercicio que te iba a mostrar y por qué esto sí se usa. Y pues esto es, por ejemplo, lo que te contaba, un ejercicio que hicimos para modelos de programación, que pues la idea de este ejercicio era crear un software mal hecho a propósito, que era un software anidado, que tuviese mucha complicidad, que de por sí fuese complejo, que los métodos no estuviesen bien separados, que no estuviese modularizado. Este software, por ejemplo, no es orientado a objetos, ¿sí? Tiene cosas de objetos, pero el software de por sí lo que utiliza es una clase de loop. La idea de esto es que sea un juego de la serpientica, tal cual como lo recuerdas tú, el juego que jugaba en el Nokia o en el Motorola, el que yo también jugaba Uh-huh. cuando yo estaba chiquito, era tal cual ese juego, ¿sí? Pero lo que te comentaba, inicialmente este fue el software que yo hice, que es el de Snake 1, que son estas clases de acá. Este software
Lo que, como te dije, lo hice a propósito, tocaba hacerlo a propósito aniado, mal hecho, con una complejidad grande, que sea lento, ¿sí? Toda esa clase de cosas, para posteriormente, utilizando clases abstractas, modificar el software ya hecho, ¿sí? Sin obligatoriamente entrar y cambiar cosas, sino solo sobrecargando métodos y trayendo nuevos métodos y modificando los métodos anteriores. Y para esta clase de cosas se utiliza eh, las clases abstractas. Tú imagínate que en la vida real tú tengas un proyecto que tú no sabes bien cómo funciona y que por temas de documentación no lo puedes modificar, pero necesitas que a la de ya tenga que tener unas funcionalidades extra. Por medio de estas clases abstractas, en el caso de Python, lo podrías utilizar y podrías hacer que funcione. ¿Vale? Entonces, Tan chévere. todo esto es útil a la larga. Sí, de pronto el polimorfismo no tanto, pero las clases abstractas sí. En general, cuando tú orientas las cosas a poses, es mucho más sencillas. Entonces, quiero que me digas, ¿te quedó claro lo de la clase abstracta? Sí. Vale, me gustaría que por favor lo leas. Bueno, vamos a importar desde ABC. eh, Desde ABC minúscula vamos a importar ABC mayúscula. Sí. Y de ahí vamos a importar, perdón, el método abstract method. Ajá. Luego vamos a crear una clase animal y vamos no sé cómo decirlo ahí, o sea, vamos a tomar abstract method Ajá. de la librería ABC. Ajá. Y entonces para la clase, entonces por eso lo colocamos como en los parámetros. Ok, ok, vale. Entonces, lo que te comentaba, esto de acá es un decorador. Un decorador es un tipo de función que sirve para eh, agregar características a una función ya definida, ¿vale? Entonces, decoramos la función hacer sonido por medio del abstract method. Cuando decimos decoramos, entonces estamos indicando de que vamos a hacer la función hacer sonido abstracta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se leería? Se leería, como creamos la clase animal y heredamos la clase abstracta, por medio del decorador de abstract method, volvemos abstracta la función hacer sonido. ¿Ok? Uh-huh. Vale, continúa mi flor. Pues entonces ahora creamos la clase perro que hereda de la clase animal. Ajá. En ese caso, pues hereda hacer sonido. Sí. Y vamos a implementar la salida por consola a la clase perro, que entonces en este caso la salida sería guau, guau, guau. Excelente. ¿Vale? Y el uso de la interfaz entonces, ¿cómo sería? Y entonces vamos a crear un objeto mi perro y le vamos a asignar el, Creamos el o objeto mi sea, perro, tal cual, así. Creamos el objeto mi perro y luego ¿qué hacemos? ok. Creamos el objeto mi perro y luego vamos a llamarle la función en el objeto mi perro Ajá. de la clase de perro, que lo que va a hacer es imprimirnos por consola wow, wow, wow. Excelente, ¿vale? Nuevamente, ¿cuál fue la implicación de esto? La implicación de esto es que haber hecho esta clase animal abstracta nos obligaba desde la clase perro a implementar la función hacer sonido, ¿vale? Uh-huh. Ese es el funcionamiento y por eso es que hicimos este ejercicio, ¿vale? Uh-huh. ¿Quedó claro? Sí. Listo, mi flor. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio, ya para finalizar la clase, que va a ser el de la librería. Vamos a armar el mismo sistema de librería que hicimos en Java, lo vamos a hacer en Python, ¿ok? Uh-huh. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, pues, ubicarnos en la carpeta que teníamos, es la sesión 12, y vamos a crear un nuevo directorio que se va a llamar gestión biblioteca. ¿Vale? Nos vamos a gestión biblioteca y abrimos el proyecto. Ya teniendo el proyecto, entonces quiero que me recuerdes. Nosotros, ¿qué
archivos, si lo recuerdas, y si no lo recuerdas no hay ningún problema. ¿Qué archivos teníamos en la gestión de biblioteca? Mm, Vamos, librería, Ujú, autor, sí, libro sí. Y el main, ¿cierto? y el mail, sí. Entonces, recordemos las relaciones que habían en nuestro proyecto. Entonces, ¿recuerdas la relación? La superclase era libro. ¿Segura que hablábamos de superclases? No, Vale, entonces nosotros no hablábamos de era superclases. Ajá. no, Dime. era la clase padre, sí, la clase padre que era el libro, y de ahí clase hijo que era el autor y la librería. Ok. Ok, sí, ok, vale. Tienes una idea. Vamos a repasarlo entonces. Vamos a abrir la presentación que teníamos para volver a mirarlo. Ah, bueno, pues creo que esa presentación estaba. Creo que esa presentación estaba en el Classroom. La podemos abrir desde acá. Creo que era este. ¿Sí te gusta este formato de las presentaciones? Pues sí. Que nunca te lo pregunté. Pues no es así como muy dinámico, pero está bien, o sea, es entendible que lo importante. Vale, me refiero, pues es que realmente estas presentaciones es más que todo como para que cuando no entiendas algo vengas y lo veas directamente acá, ¿sí? O sea, no es una presentación Ujú. que tiene mucho contenido, sino es más como para repaso tal cual, ¿sí? ¿Qué te gustaría Sí, cambiar? claro, porque uno lo ve y se va acordando de las cosas que tú dices. Sí, tal cual. ¿Pero te gustaría cambiar algo en específico o estás bien con este por ahora? No, no, ¿qué tal? Así está. Vale. Entonces, mira, este era nuestro sistema de gestión de biblioteca. Tenemos tres clases, libro, autor y biblioteca. ¿Sí? Lo que tú dijiste, en eso estabas totalmente acertado. Y tenemos las relaciones. Un autor puede escribir varios libros, es decir, que libro depende de autor. ¿Sí? Perdón, que autor depende del libro. Entonces tenía razón, la clase básica era libro. Y una biblioteca puede contener múltiples libros, es decir, biblioteca depende de autor y de libro. ¿Vale? Ujú. Entonces, ¿cómo representamos esto en código? En Python, que es lo más interesante. Ya teniendo nuestras clases creadas, yo estoy grabando, esto lo vas a poder ver más adelante, si quieres, y también va a estar el código, cualquier cosa, ¿vale? Ujú. Ya teniendo nuestras clases creadas y ya sabiendo cómo lo creamos, porque no sé si lo recuerdas, pero pues en Java lo hicimos eh, muy procedimentalmente y creo que eso fue un trabajo excelente de tu parte. Vamos a hacerlo en Python, que es un lenguaje mucho más sencillo de hacer, ¿vale? Primero que nada, Ujú. estamos en la clase autor. ¿Cómo creamos una clase? Indícame. Em, Class, autor, paréntesis. Vamos a heredar algo. Pensé que de todas formas se colocaban los dos paréntesis. No, mi Entre flor. dos puntos. Exactamente. Si no heredas nada, no hay necesidad de colocar paréntesis, ¿vale? Ujú. Vale, entonces te voy a ir guiando y tú me vas a ayudar a hacer el código. Entonces vamos a recordar Ujú. que nosotros en autor, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos primero que nada dos atributos. Un atributo que iba a ser el nombre, que tenía que ser un atributo tipo string. Eso era en Java, pero pues recuerda que acá no hay tipo de dato. Y necesitábamos también un atributo que iba a ser libros escritos. Y libros escritos tenía que ser una lista, ¿vale? Ujú. Entonces, Pero no era nombre y fecha, ¿no era? Nombre y eh, fecha. claro, pero ese era para libro, mi flor. Ah, Estamos en autor. Entonces, como tú para crear un libro sí, sí, sí. necesitas un autor, pues primero nos vamos a crear un Ujú, autor para ujú, luego poder crear un libro, ¿verdad? Vale. ujú, Entonces, lo que te comentaba. Sabemos que en nuestro ejercicio el autor tenía un nombre
y tenía una lista de libros escritos. Nosotros en Java lo definíamos directamente, definíamos los atributos justo después de la definición de la clase. ¿Cómo lo hacemos en Python? ¿Lo recuerdas? Espera, déjame pensar. Dale, adelante. Porque ahí, pero ahí lo que vamos a colocar son los atributos. Sí, mi Flor, ese era como la pregunta trampa. Recuerda que nosotros en Python no definimos atributos, sino que lo hacemos dentro del constructor, ¿vale? Entonces, voy a ir desarrollando el ejercicio. Yo necesito es que tú estés muy atenta a las cosas para que luego en la siguiente clase hagamos otro ejercicio en donde lo vas a hacer tú solita, porque es que sé que no le hemos dedicado a Python tanto tiempo en objetos como se lo dedicamos en Java. Entonces, como no le hemos dedicado el mismo tiempo, no es justo ponerte como en ese velo de que adivinar las cosas ni nada de eso, sino que lo vamos a hacer es más para experiencia, ¿listo? Entonces voy a ir desarrollando este ejercicio, vamos a ir juntos viéndolo y analizando lo que hacemos. La próxima clase hacemos otro ejercicio igual de corto, como muy parecido, y ya luego entramos directamente con estructuras de control, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí. Vale, entonces, como nosotros recordamos lo que te decía, nosotros en Java lo que hubiésemos hecho directamente es indicar que tenemos un string que se llama name y un punto y coma, y por acá abajo que tenemos una lista, ¿sí? Que va a recibir objetos tipo libro, ¿sí? Que va a ser libros escritos, ¿sí? Escritos, ¿sí? Y pues ya, así lo definimos, ¿verdad? En Java lo hubiésemos hecho así, y esto sería lo conocido, o sea, acá lo que habría es un comentario que dice atributos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Vale, pero ¿qué ocurre, Flor? Que nosotros en Python no definimos atributos así por así. Si nosotros lo que hacemos directamente es indicar clase constructor. Perdón, clase no. Método constructor. Método constructor. Ajá. Estoy como disperso hoy también. Vale. Entonces, método constructor. Indicamos que tenemos nuestro método constructor y lo primero que hacemos es crear el método. ¿Cómo lo creamos? Entonces, palabra dedicada, palabra reservada, definition, raya al piso init, raya al piso. Así se crea un constructor en Python, ¿vale? Dos puntos para indicar la creación de nuestro cuerpo. Y dentro del constructor, ¿qué colocamos? Pues acá colocamos los métodos que quiero que... Perdón, los métodos no. Acá colocamos los atributos que quiero que obligatoriamente estén llenos siempre que se cree un objeto tipo autor, ¿verdad? Entonces, yo quiero que siempre que se cree un objeto tipo autor me diga los libros que tiene. No, ¿cierto que no? Porque no es necesario. Porque eso lo único que haría es más robusto el programa horizontalmente hablando, pero sería muy lento. Entonces es preferible primero crear el autor y ya luego asignarle los títulos que él haya escrito, ¿verdad? Entonces en ese caso lo único que voy a hacer es que obligatoriamente cuando quieran crear un autor lo hagan con el nombre, ¿vale? Agregando este parámetro acá, lo que estoy haciendo es indicando que nuestra clase autor tiene un atributo llamado name, ¿ok? Posteriormente, ¿qué hago? Indico, de hecho estamos escribiendo en español, entonces esto es nombre, ¿vale? Posteriormente, ¿qué hago? Entonces indico acá que self.nombre es igual a la variable nombre que nos están enviando desde el constructor, es decir, el nombre dentro de nuestro objeto autor va a ser el nombre que nos indiquen en el constructor, ¿vale? Y justo en la línea de abajo lo que vamos a hacer es vamos a hacer la creación de nuestra lista que se va a llamar libros raya al piso escritos, ¿ok? Y vamos de una vez a asignar el tipo de dato que es. La asignación de este tipo de dato es por medio de, nuevamente, Python no tiene muchas cosas, pero lo que sí tiene Python es mañita para hacer cosas. Entonces,
Nosotros podemos definir el tipo de dato que va a ser libros escritos si directamente lo igualamos y le decimos qué tipo de dato es, ¿sí? Si lo asignamos a algo vacío. Entonces en este caso lo estoy asignando a una lista vacía, ¿vale? Entonces estoy indicando que libros escritos va a ser una lista, ¿vale? Sin embargo, no está asignada nada. Si yo ahora mismo imprimo libros escritos, me va a salir que es nula, ¿vale? Bueno, no me va a salir nula, me va a salir que está vacía, ¿ok? Sí. Vale, entonces pues ya tenemos nuestro método constructor. Entonces, tener ese método constructor así como lo tenemos es equivalente a tener aquí string nombre, ¿sí? Y a tener aquí lista, libros, ¿sí? Y libros raya al piso escritos, así, ¿vale? Tener estas asignaciones y estos parámetros es equivalente a definir los atributos por fuera de la clase. Lo que pasa es que aquí en Python todo se hace por medio del constructor. ¿Está claro? Vale. Luego, ¿cómo continuamos? Entonces vamos a hacer la definición de los métodos. Para hacer un pequeño recorderis de lo que tenía nuestra clase en Java, era agregar libro, ¿sí? Obteníamos el nombre del autor, ¿sí? Y obteníamos los libros que había escrito un autor. Entonces esto es lo que tú llamabas como getter o setter, solo que pues con cosas puntuales, ¿vale? Entonces vamos a agregar métodos como tal de la función. Primero que nada vamos a hacer, pues empezamos por el principio, que es lo más importante. Lo más importante es que tenemos que agregarle un libro al autor, ¿vale? Indicamos que esta función hace parte de nuestra clase autor. Y luego le decimos que pues para agregar un libro necesitamos un libro, entonces que nos tienen que enviar sí o sí un libro en los parámetros, ¿vale? Creamos el cuerpo de nuestra función y entonces decimos que self.libros escritos .append, ¿sí? Y le mandamos el libro que nosotros recibimos. ¿Qué hicimos acá? Llamamos la lista libros escritos, ¿sí? Y le agregamos .append, es la función para agregar, es como el .add en Java dentro de la lista, pero pues acá se llama append, ¿vale? Append en español creo que append es como sumar, sí, como sumar, como agregar, como añadir es la palabra, anexar, sí, como adjuntar, eso es append, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra función agregar libro. Definimos la función, agregamos el nombre, indicamos que hace parte de nuestra clase, enviamos el tipo de dato que necesitamos para la clase, ¿sí? Y por medio del self indicamos que es la lista que tenemos abstracta, y libros, raya al piso, libros escritos es la lista, .append, agrega, y le enviamos el libro que queremos agregar, ¿vale? ¿Está claro? Sí. Quiero que me indiques una cosa, ¿esto sería un getter o un setter? Getter. ¿Segura que un getter? Porque o sea, está recibiendo, por ejemplo, bueno, ahí dice que tiene que llegar el nombre del libro, entonces está recibiendo el nombre del libro. Ok. Vale. Recuerda que get, en inglés get, igual a obtener, ¿sí? Set igual a colocar. ¿Vale? Get es venir a la clase, sacar un dato y devolverlo. Set es venir a la clase y colocar un dato adentro. ¿Vale? ¿Sí lo recuerdas? Entonces, veamos. Get es... Cuando yo escribía public, public string get nombre, ¿sí? Yo lo que hacía era esto. ¿Sí? No sé por qué me metió en la cabeza que cuando uno seteaba era cuando le daba return. Dime.
que tenía en mi cabeza que cuando seteaba era que tenía return. Vale, no te preocupes, aquí lo estamos analizando, ¿vale? Entonces, obsérvalo. Si te parece familiar, Sí. entonces, si yo llamase esto desde una clase por fuera de la clase en donde en donde lo estamos creando, es decir, si yo tuviese acá una clase cualquiera, ¿sí? Y yo tuviese obj persona, ¿sí? Yo llamo punto y acá me salen dos opciones. Entonces me sale la opción set nombre, ¿sí? Y me sale la opción get nombre, ¿verdad? Si yo llamo get nombre, yo estoy diciendo obj persona punto obtener nombre. Y obtener nombre de persona pues me indica que me va a dar el nombre que la persona tiene guardado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te parece lógico? Sí. Pues entonces es tal cual eso. Acá lo que hacemos es, por medio de una función pública, ¿sí? Con un tipo de dato de string, le decimos que se va a llamar obtener nombre, y lo único que hacemos es, desde la misma clase le devolvemos la variable nombre, que es abstracta, que según el objeto, entonces viene objeto persona e indica, ok, vamos a mirar cuál es mi variable nombre, ¿sí? Y la vamos a retornar. Entonces esto va a ser un tipo string, o sea, esto lo que va a retornar es un string llamado nombre, que va a tener un nombre por dentro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Está claro, Flor? Ay, mira que yo lo tenía enredado en mi cabeza. No te Al preocupes, contrario. no te preocupes, no pasa nada, pero sí está claro. Uh-huh. Para ti tiene sentido si tú lo asocias con un sentido y con una lógica, no se te vuelve a olvidar, ¿vale? Y entonces, Uh-huh. cómo sería si lo llamase por otra forma? Entonces obj persona punto set nombre, y me dice que le tengo que mandar un nombre, entonces yo aquí le mando Flor. ¿Tiene más sentido? Uh-huh. Si le mando Flor, entonces vamos a hacer la lógica. OBJ persona, entonces se va a la clase persona, ¿sí? Obtiene el OBJ persona, entonces el OBJ persona ya tiene unos datos. Punto get nombre, entonces busca la función get nombre. Llega a get nombre y dice, bueno, get nombre es pública, entonces sí puedo acceder y va a devolver un string, entonces ya nos preparamos y sabemos que tiene que devolver un string. Mira get nombre, lo que hace es retornar el nombre, entonces esta función se devuelve, busca la variable nombre y la retorna por acá, y esta palabra, esta sentencia acá va a obtener un string que va a estar referenciado como nombre, ¿vale? Si llamamos Uh-huh. obj persona.set nombre, entonces lo que venimos es obj persona, se viene a la clase, ¿sí? Imagina que esta es la clase obj persona, ¿vale? Se viene a Uh-huh. la clase y dice listo, public void no nos devuelve nada, ok, set nombre, ¿vale? Entonces, ¿qué necesita set nombre? Si queremos setear un nombre, pues necesitamos el nombre que queremos setear. Entonces le decimos que sí o sí nos tiene que enviar una cadena de caracteres con el nombre. Entonces cuando llamamos obj persona.setNombre le enviamos el nombre Flor. Y entonces este nombre es este mismo nombre de acá, ¿sí? Que dentro de la clase por acá hay una variable llamada nombre, que con la palabra reservada this nos referimos a que la variable nombre dentro de esta clase la asigne con el nuevo nombre que nosotros enviamos, ¿verdad? Uh-huh. Esta es la lógica detrás de un setter y esta es la lógica detrás de un getter, ¿vale? Get es obtener, set es colocar. Vamos a traducirlo a ver si de pronto hay una traducción un poco más certera para set. Obtener y establecer, por ejemplo. ¿Sí? Si dejamos solo setar, si nos aparecen de pronto las recomendaciones. Sería establecer, ajustar, poner, disponer, sí, o sea, si entendemos la gramática detrás de eso, Flor. Uh-huh. Vale, mi Flor, entonces ya queda claro con la diferencia de un get y la diferencia de un set, ¿verdad? Uh-huh. Vale, mi Flor, entonces continuemos con el ejercicio. ¿Con qué íbamos entonces? Ya tenemos nuestro método agregar libro, que agregar libro en este caso sería un set, ¿verdad? Uh-huh. Como en Python realmente no existe todo esto de privacidades, o sea, existe, pero existe de una forma muy abstracta, que realmente tampoco se usa.
nosotros no tenemos la necesidad de indicar si es pública o privada, ni de indicar qué tipo de dato va a retornar, si acaso va a retornar algo o si no nos va a retornar nada, ¿vale? Así que directamente lo que hacemos es colocar nombres descriptivos respecto a las clases, ¿vale? Respecto a la función del método. Entonces, agregar libro literalmente lo que hace es agregar un libro a los libros escritos del autor, ¿vale? Ahora vamos con el otro método. El otro método que teníamos sería entonces, sería obtener libros, ¿verdad? Entonces, def, creamos la función obtener libros escritos, ¿sí? Acá necesitamos algo, esto sería lo que viene siendo un get o un set, Flor. Ahí sí sería, espérame, o sea, ahí sí sería get. Ajá, exactamente, entonces como es un get no necesitamos que nos envíen nada por parámetro más allá de que indiquemos que es una función de la clase, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Pues retornamos la lista ¿cuál es? Libros, raya al piso, escritos. Bueno, aquí me faltó un self punto libros escritos, ¿vale? Y por último, ¿qué necesitamos? Pues obtener el nombre del autor. Entonces, definition, obtener, raya al piso, nombre. ¿Esto es un set o un get, Flor? Un get. Excelente, entonces aquí retornamos self.nombre. Listo, mi Flor, así se vería nuestra clase. Quiero que me la leas en tiempo récord. Léemela en literalmente 2 minutos. Desde ya. Bueno, tenemos la clase autor que tiene un método constructor que tiene como parámetro nombre. Ajá. Y nos está diciendo que pues que está dentro de la clase. Y le asignamos el valor nombre bueno, asignamos la variable nombre, el valor a la variable nombre. Y vamos a crear una lista que se llama libros escritos. Excelente. Que pues está también dentro de la clase. Ok. Vamos a definir nuestros métodos, entonces definimos el método agregar libro que tiene como parámetro el libro y pues está dentro de la clase. Entonces, ¿estás ahí, Flor? Te dejé de escuchar. Se le ha ido la luz otra vez, el diablo. No me acuerdo en dónde nos quedamos, pero pues esta es la continuación de la grabación. Voy a explicar rápidamente el código para que la Flor del futuro pueda observar. Entonces, estamos haciendo nuestro ejercicio de gestión de bibliotecas. Creamos las 4 clases que teníamos, las 4 clases principales. En este caso hay una clase principal llamada main, la clase libro, la clase autor y la clase librería. Dentro de la clase autor creamos pues con la palabra dedicada clase, un autor, un método constructor en donde vamos a recibir parámetros, en este caso el nombre, que también hace parte de los atributos. Este nombre que recibimos por parámetro se hace la asignación con el atributo nombre y al mismo tiempo pues creamos una lista llamada libros escritos, en donde se va a guardar posteriormente los libros. Dentro de los métodos entonces hacemos unos setters y unos getters. En este caso pues la primera función que vamos a tener dentro de nuestros métodos va a ser la función agregar libros, que para pues hacer su función de agregar libros le tenemos que enviar un libro como parámetro, y por medio de la lista que creamos dentro del constructor de libros escritos y usando la función append vamos a poder enviarle un libro y agregarlo a la lista dentro de nuestra lista de libros escritos por los autores.
Posteriormente tendríamos una función llamada obtener libros escritos, que sería nada más que retornar la lista que ya habíamos creado en el constructor. Y por último tendremos la función obtener nombre, en donde vamos a retornar el nombre que asignamos por medio de los parámetros y que pues es uno de los atributos que necesitamos dentro del autor, que creamos en la clase autor. Posteriormente a esto desarrollamos la clase librería, que la clase librería tiene un constructor, un método constructor en este caso, que tiene unos atributos. La clase libro, perdón, estamos en la clase libro. La clase libro tiene un atributo de título, de autor y de fecha de lanzamiento. En este caso el título es una cadena de caracteres y fecha de lanzamiento es un entero, y autor es explícitamente importante que sea recibido como un objeto autor. Como en Python no se puede hacer la distinción de que autor sea un objeto autor, dado que no hay tipos de datos en las variables, indicamos que el autor es el autor y esperamos a que dentro del constructor se envíe un objeto autor. La mejor forma de hacer esto sería agregando un try exception dentro de el autor agrega el libro, para que en caso de que salga mal no vaya a haber ningún problema con el código y siga ejecutando y solo mande un error. Sin embargo, pues dado que esto es un ejercicio más enfocado hacia la teoría de Python que hacia pues la robustez del ejercicio, entonces vamos a continuar haciéndolo así. Asignamos las variables que recibimos como parámetros dentro de nuestro constructor, que sería pues la variable título, la variable autor y la fecha de lanzamiento, y posteriormente hacemos la asignación de que el autor al que está relacionado el libro agregue directamente el libro a su lista de libros escritos. En este caso lo hacemos de esta manera pues para ahorrarnos tiempo y para ahorrar procesamiento, porque para poder hacer esta función tendríamos que luego dentro del main sí o sí a mano agregar el libro por medio de la función que ya hemos creado, que sería agregar libro a la lista de libros escritos por el autor. De esta manera hacemos el programa un poco más rápido y lo hacemos más eficiente. Por último, entonces, dentro de la clase libro tenemos tres diferentes funciones dentro de nuestros métodos, que sería obtener título, que no es más que un getter que nos retorna el título relacionado al atributo de la clase. Luego obtener autor, que no es más que un getter que obtiene el objeto autor, y por medio del método obtener nombre nos retorna la variable nombre del autor. Y por último, obtener fecha de lanzamiento, que nos retorna la fecha de lanzamiento relacionada con el atributo del libro, ¿vale? Entonces, ya ahora sí continuamos, mi Flor. ¿Cómo vas? ¿Estamos claros? Sí. Vale, entonces ya para no atrasarnos más, porque ya creo que ya llevamos larguita la sesión y ya también siento que estás cansada, vamos a ir con librería, que librería es nuestra clase más rápida de hacer. Empezamos y vamos a llamar nuestra clase librería dos puntos y abrimos el bloque, ¿vale? Primero que nada el constructor. ¿Verdad que sí? ¿Librería tiene algún atributo? Realmente no. Nosotros creamos una librería sin nada. ¿Por qué? Porque pues necesitamos es solo que la librería se cree. Nosotros para conseguir un espacio en donde guardar nuestros libros, pues primero tenemos que tener el espacio, ¿sí? Ya luego conseguimos los libros que vayamos a guardar y los autores con los libros que vayamos a guardar. Sin embargo, sí vamos a crear una colección de libros. Colección libros, ¿vale? Y esta colección libros va a ser una lista. Esto no es más que una inicialización para posteriormente poder agregar a la librería los libros que queramos guardar dentro de nuestra librería, dentro de nuestro sistema de gestión de librerías, ¿vale? Ahora vamos con los métodos de la clase, que en este caso sería agregar libro, ¿sí? ¿Qué recibe? Entonces indicamos que es parte de la clase librería y sabemos que tiene que recibir un libro, ¿vale? Entonces lo que hacemos es self.colección libros .append y le enviamos el libro que queremos guardar. ¿Verdad que sí, Flor? Y luego hacemos un getter que va a ser obtener colección libro, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Agregar libro. Dime. Agregar libro es un método, ¿cierto? Sí, señora, eso es un método. En este caso es un método setter. ¿Sí? Para allá iba la pregunta. Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que el setter es bien chistoso porque pues estamos utilizando una lista, ¿sí? Se vería diferente si fuese una variable, porque pues si fuese una variable sería self. Por ejemplo, nombre igual a nombre, ¿sí?
Pero pues Ujú, aquí cambia el seteo, pues por lo que en este caso el tipo de datos es una lista. Entonces el seteo sería por append, ¿vale? ujú. Luego continuamos con obtener colección de libros y lo que hacemos aquí es literalmente devolver la lista a una que es self.colección doble piso libros. Ok, ¿qué está pasando? Ah, bueno, acá. Listo. ¿Vale? ¿Está claro? Ujú. Entonces ya Sí, tendríamos nuestra función, nuestra clase librería. ¿Queda claro los métodos que utilizamos y cómo lo creamos, Flor? sí. Vale. Esto es como muy familiar porque ya lo habíamos hecho en Java, ¿verdad? Ujú, Me alegra. Entonces ahora vamos con el main. ¿Recuerdas que por ahora no habíamos ejecutado nunca un main? ujú, Es porque pues no sabíamos cómo hacer un main de forma modular en Python, por lo que Python es de forma de script, entonces Python ejecuta todo de forma estructurada. Cuando existe un main, lo que hace es, por medio de inicialización, asociar a que esa es la función principal y todo lo que pase ahí va a tener que utilizar los módulos que tiene alrededor en el mismo proyecto, ¿cierto? ¿Cómo ocurre eso? Entonces vamos a verlo. Lo que hacemos para crear un main en Python es colocar un condicional if, ¿sí? E indicamos que el nombre de la clase, es decir, esto es una variable abstracta de Python, este raya al piso name, indica que si el nombre de la clase, ¿sí? Es decir, si el nombre de la clase es igual, y aquí comillas, raya al piso main, ejecute esto como función principal. Esta es la creación de un main en Python, ¿vale? ujú, Y empezamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un objeto, entonces, un objeto autor. Entonces vamos a crear obj autor 1 es igual a autor, ¿sí? Y le decimos que el autor va a ser ¿qué? Va a ser Gabriel García Márquez, ¿cierto? Pero después aquí, ¿qué pasa? Que nos dice, uy, autor no está definido, entonces tenemos que venir acá y hacer import, bueno, from, bueno, no, sí, import autor, y nos vamos a traer toda la librería autor, ¿vale? Toda la clase de ujú. autor, perdón. Entonces ya autor ya lo tiene definido y ya sabe qué es lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Sí. Posteriormente vamos a crear un objeto libro, entonces obj raya el piso libro, ¿cierto? Un libro 1, entonces vamos a hacer aquí libro, ¿cierto? Ujú, Y libro que nos tiene, entonces vamos aquí a agregar 100 con 100 años de soledad, ¿cierto? Y ujú, vamos a decir que quien lo escribió fue García Márquez, entonces le mandamos entonces le mandamos obj autor 1, ¿cierto? Y aparte de eso, pues ujú. indicamos la fecha de creación, que fue en 1967, creo. Pero uy, acá nos está diciendo algo. ¿Qué nos dice? Nos dice libro no está definido. Entonces tenemos que venir acá y hacer import libro. Y ya entiende que libro se refiere a la clase libro, ¿verdad? Ujú, Vale, entonces vamos con lo siguiente. Vamos a crear otro libro y otro autor. Entonces, obj, raya al piso, autor 2 va a ser igual a qué? A autor llamamos a nuestra función constructor, a nuestro método constructor. Y como nos piden solo el nombre, entonces aquí vamos a agregar el nombre de nuestro autor, Julio Cortázar, ¿vale? ujú, Y luego nos vamos con obj libro 2, ¿cierto? Y indicamos que dentro del constructor libro vamos a crear un nuevo libro que se va a llamar Rayuela, Rayuela, que creó el obj autor 2, ¿sí? Y que fue creado en 1963, ¿vale? ujú, Y entonces ya venimos acá y vamos a crear un nombre para nuestra librería. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, el nombre de la librería de Flor. Entonces, librería Flor es igual a librería, ¿vale? Pero nos dice, ups, librería no está definida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ujú, Y listo, ¿verdad? ujú. Ahora, ¿qué hacemos? Librería, raya al piso Flor, punto, agregar raya al piso libro, ¿sí?
y enviamos entonces obj libro 1, ¿cierto? Y luego hacemos librería raya al piso flor punto agregar raya al piso libro, ¿cierto? Y hacemos obj raya al piso libro 2, ¿verdad? Entonces en teoría esto ya está, ya tenemos una librería que se llama la librería de Flor, que contiene 2 autores, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, y contiene 2 libros, 100 años de soledad y Rayuela, ¿cierto? Bueno, pues ahora vamos a hacer un bucle for, ¿sí? Un bucle for each, que en Python funciona de forma diferente, que va a ser en libro, for libro in librería Flor, es decir, por cada libro que haya en la librería Flor, punto, obtenga, esto es, ¿cómo es? Obtener colección libros, creo que es el método, librería, obtener colección libros, ¿sí? Y aquí paréntesis y aquí 2 puntos. Ya tenemos nuestro Flor. Entonces, ¿qué dice este for? Este for acá, este bucle acá nos dice, por cada libro que se encuentre en la librería de Flor, obtenga la colección, bueno, por cada libro que se encuentre dentro de la colección de libros, haga lo siguiente. Entonces, lo siguiente es, imprímame, ¿sí? La F para indicar que va a haber incrustaciones de datos. Y le digo, imprímame primero que nada el libro. Entonces, ¿cómo es esto? Libro, y aquí por medio de los corchetes indicamos que va a ser libro punto obtener título, ¿cierto? Y luego el autor, indíqueme el autor. Esto es como más lindo de hacer en Python, ¿no crees? ¿Más qué? Como más lindo de hacer en Python. Porque no sé si recuerdas, pero en Java esto era system.out. Sí. Punto print line, y aquí entonces empezamos libro, 2 puntos, espacio, más, luego libro, punto, y era otra vez 2 puntos, espacio, más, comillas, 2 puntos, espacio, más, comillas, 2 puntos, y así sucesivamente, pero pues acá con incrustaciones más sencillo, más fácil, más chévere, ¿cierto que sí? Sí, claro. Bueno, entonces aquí hice una cosa que me parece curiosa haber hecho, pero que voy a modificar porque autor, libro acá, va a hacer que solo traiga autor, es decir, va a hacer que me vuelva todo el, aunque así funciona, dejémoslo así a ver si me va bien con el experimento y si no lo hacemos de la forma segura. Entonces, libre obtener autor, así, listo, autor, entonces el autor obtiene el libro, ahí está, y luego vamos con fecha de lanzamiento, esto va a ser igual, y incrustamos, entonces otra vez libro, bueno, esto es curioso porque acá yo no tengo ningún, sí, libro punto obtener raya al piso, fecha, raya al piso, lanzamiento, ¿sí? Vamos a ver si lo tenemos así en libro, obtener fecha lanzamiento, obtener raya al piso, fecha lanzamiento, listo, entonces ahí ya lo tenemos, Flor. Esto nos debería imprimir todos los libros que tengamos en la biblioteca. Entonces vamos a correrlo a ver qué nos sale. Bueno, primero que nada empezamos con un problema. Nos dice invalid syntax. Keyboard interrupt, clear, Z. A ver, vamos a borrar esto, espera. Aquí, listo. Entonces main, corremos esto. Ahora sí, nos dice, vale. Primer error. Traceback, Molo objeto is no callable. Molo objeto es esto, está viniendo acá. Ok, espera. Molo object is not callable. O sea, no puede llamar el objeto, entonces. Ok, entonces esto hagámoslo como
No encuentra el módulo del objeto para llamarlo, el constructor. Creo que sí era eso. Sí, teníamos que indicar el método que estábamos llamando para crear el objeto. ¿Lo ves, Flor? Es decir, llamábamos autor, pero autor no se refería directamente al init. Entonces, si venimos acá del main, indicamos que es el init, se viene autor y se viene la función init y ya ahora sí inicializa el objeto, ¿vale? Entonces aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aquí es un poquito más de lo mismo, entonces ahora sí, no debería haber ningún problema. Vale, vamos a volver a observarlo. Ok, acá nos dice que hay un libro. Dice libro.init 100 años de soledad OBJ terminó de take Atmos toma solo 2 argumentos y toma máximo 3, entonces debe haber un problema en el constructor del libro. Entonces vamos a venir al libro y miramos qué nos faltó. O en el forno. Dime. En el forno. No, porque mira, entonces acá nos está diciendo dentro de la línea 7, es decir, acá OBJ libro 1 igual a OBJ.init libro 1 sin años de soledad OBJ1, dice el módulo obtiene máximo 2 argumentos y estás dando 3 argumentos. ¿Cuál es el tema dentro del libro? Que el libro sí está recibiendo 3 argumentos. O sea, recibe título, viene el módulo y libro y usa la función y recibe 100 años de soledad OBJ autor en 1967. Entonces obtiene el self, título, autor y fecha de lanzamiento, pero ahí está funcionando bien, no entiendo cuál es el problema. ¿Qué pasa si yo en vez de esto yo creo aquí una variable llamada y le mando aquí autor? ¿Cambia el error? Vamos a mirar. No es el mismo error, entonces el problema no es la variable, o sea, el autor sí está bien. Vale, este es el problema del módulo. Yo quería hacerlo directamente modular para mostrarte que se podía hacer modular, pero ya empezamos con los problemas de las importaciones y de los módulos. ¿Cuál es el problema acá? Porque no entiendo cuál es el problema acá. Libro. Ok, entonces libro no me está relacionando esto a esto, sino me lo está relacionando el de abajo, entonces libro. Ok, espera, entonces... Ok, hagamos una cosa, import libro as lb. Aquí hago lb punto, acá hago lb punto. Aquí debería haber un problema con ese for, pero miremos a ver si eso funcionó. Es el mismo problema. Ok, eso no funciona. Libro. Vale, pero es que yo quiero es que me referencie esta variable de acá. A ver si traigo punto.
Vamos a mirar a ver si no funciona. Es el mismo problema, Flor. Tres importaciones diferentes y es el mismo problema. Def initialization. Self, título, autor y fecha de lanzamiento. No entiendo cuál es el problema. A ver, preguntémosle a la IA a ver qué dice. Preguntémosle. A ver, mandémosle el error. A ver si esto identifica qué error tenemos. No, libro no tiene ningún problema, libro. A ver. Entonces digamos, yo tengo este error. ¿Cómo? Yo me debo guiar el código porque no veo el problema. Entonces le mandamos el error. ¿Aló? Ok, no se coge. Entonces le mandamos el error así. Y aparte del error le mandamos el mail. Y aparte del mail le mandamos la clase libro. Y que observe a ver que si ve algo. A ver qué nos dice. Libro.libro, autor. ¿Será que estamos llamando el método como debe ser? Miremos. Hijo de pucha, tú el microsueño. ¿Te quedaste dormida? Sí, me soñé que me estaban haciendo la cirugía. Ash, quien fuera, Flor. Me soñé que estaba preguntando al médico si me perforaba los oídos. ¿Y cómo es eso de que te perforen los oídos? Lo que pasa es que él dice que el problema es porque no respiro bien, entonces se me tapan los oídos. Pero con lo que vio hoy dice que es posible que de por sí el oído también necesite respirar. Entonces tendría que perforarme los tímpanos y ponerme unos tubitos para que reciba también aire por el oído. Entiendo. Por la oreja. Pero pues, sí, pues obviamente tú sabes que ya no es lo mismo lo natural que lo que está de más, entonces eso es lo que él quiere evitar. Entonces prefieres Dice, si no es necesario. Claro, prefiere esperar a que te pongas más malita para poderte revisar bien y decir si lo necesitas o no. Sí. Bueno, pues todo sea por la salud, Flor, yo lo veo coherente. No, pues sí. Ya lo Pero que no logramos, hubieras Flor. habido eso, haber ido el lunes o el miércoles que estaba en la inmune. Ah, sí, totalmente, qué rabia. Te hubiesen avanzado el proceso un montón. Muy claro. Ya lo logramos. Hola. Que era, en fin, Que tú, lo del tienes, INI. que tú tienes que llamar el constructor de la clase, llamando la clase importada y llamando el constructor de la clase, ahora sí. Es decir, autor.autor, el segundo llamado de autor es la creación del constructor. Y ya ahora sí queda, mira. Ah. Y ven, entonces ya no es desde autor, o sea, from autor. No, mira, solo importamos todas las clases y las traemos completitas. Y, o sea, es que tú podrías hacer esto, mira, por ejemplo, haz au, por ejemplo, ¿sí? Y pero en vez de llamar autor, tú haces au, ¿sí? Y en lugar de llamar autor, tú haces au. Okay. Y funciona exactamente igual, ¿lo ves? Imagina que as es solo una forma de traerse un apodo, ¿sí? Pero pues ya, eso es todo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el problema de los constructores? El problema es que estábamos llamando la clase, pero no el módulo constructor.
¿vale? Ujú, Uno puede ujú. permitirse llamar sobre el módulo constructor cuando está dentro de la misma clase. ¿Por qué? Porque es que Ah, allá, ok. entonces, ¿qué es lo que pasa? Si digamos estamos en autor, ¿sí? Y yo en autor quisiese crear un objeto, entonces yo haría obj rayos piso autor es igual a autor y acá le mandamos el nombre del autor, ¿verdad? Pero ¿por qué lo podemos hacer Ujú, así? Porque identificamos que ese autor está ya dentro de la clase autor. ¿Cuál era el problema en el main? Que como lo estábamos haciendo modular, este primer autor era solo la importación a la clase, ¿sí? Tenías que volver a llamar ujú, autor para poder llamar el constructor de autor, ¿sí ves? Entonces acá llame la clase autor que recibe un nombre que es un string, ¿lo ves? ujú, Y exactamente lo ujú. mismo acá, que recibe un título, un autor y una fecha de lanzamiento, ¿vale? Ok. Y ya nos quedó bien Ujú. el ejercicio. Entonces, no siendo más, mi flor, ve y descansas. Bueno, Ye- muchas gracias, mi Juan. Te rindió mucho, ya sabes un montón. La próxima clase recuerda que igual si quieres le damos un repaso a esto y de paso también hacemos un ejercicio cortico, ¿vale? No te preocupes por eso. Ujú. Yo Bueno, tengo que unir las dos grabaciones que tuvimos hoy, porque sin querer corté la primera, entonces tengo que unirlas y eso me va a tomar un ratico. Así que yo creo que te la subo mejor mañana en la tarde, ¿vale? O mañana temprano. bueno. Vale. Ujú. Nos vemos el Bueno, lunes. el miércoles, si Dios quiere. Vale, mi flor. Entonces nos vemos el miércoles. Porque el Descansa. lunes tengo el lunes tengo, mejor dicho, de todo. Tengo que llevar a Mariana a terapia, al odontólogo, va a estar todo el día, corra para acá, para allá. Claro, me imagino. Que te vaya muy bien con todo, mi flor. Bueno, muchísimas gracias, mi Juan. Te nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Mañana te paso los 80. Ay, ¿tú Eh, revisaste el fin? no, mi flor, pero pues ya dejemos así. Dejémoslo como, o sea, estamos solo pendiente con la del lunes y la del miércoles, ¿vale? Y pues es con esta hora. Esta semana tuvimos 3 clases. O sea, te paso 120 mañana. Sí, que sería lo de toda esta semana. Ya quedaríamos otra vez en ceros. Ok, vale. Dale, mi flor. Bueno, cuídate. Dale, igual que tengas muy buena noche. Nos estamos hablando cualquier cosa. Vale, bye bye. Ujú, vale, Bye bye. vale.